Y después, bueno, también hemos tenido una semana movidita desde lo político, desde lo económico. Este, Editorializábamos con respecto a Adorni la semana pasada y algunos puntos de contacto este editorial también puede tener, porque la idea era hablar un poco entre nosotros de preconceptos y prejuicios, y a raíz del tema Adorni también metimos el tema de presidentes y presidiarios, bueno, porque justamente la idea es que nosotros analicemos el tema de qué preconceptos arrastramos, qué preconceptos nos deforman y qué prejuicios todavía tenemos para que introspectivamente lo discutamos, en todo caso entre nosotros y por qué no con nosotros mismos. A ver, ¿qué es un preconcepto y qué es un prejuicio? Obviamente, son, algunos dirían primos hermanos, los dos conceptos, los dos abordajes. En realidad para mí son madre e hijo, ¿no? O sea, porque el preconcepto es, ¿cómo lo podemos expresar? La idea. Es algo que yo pienso sin ningún fundamento científico, técnico o de experiencia. Es una idea que yo tengo puesta en la cabeza por cuestiones culturales, religiosas, sociales, de crianza, de lo que sea, pero yo tengo una idea que es ese preconcepto. En cambio, el prejuicio está mucho más relacionado con la acción. O sea, a partir del preconcepto viene la acción del prejuicio. A ver, los viejos no tenemos capacidad para manejar tecnología o redes sociales o todos los aparatitos estos que tenemos acá. Ese es un preconcepto, que bien puede ser válido, ojo. El prejuicio es, no voy a contratar un tipo mayor porque no me sirve, porque no va a... Entonces, hay una acción relacionada con esa idea que deforma la cuestión. A ver, ¿por qué lo menciona Adorni por caso en esta cuestión? Porque evidentemente hay un preconcepto, y acá invierto la carga de la prueba, de Adorni para con todos los demás. ¿Cuál es el preconcepto? Estos son todos estúpidos, nos votaron a nosotros, se creen cualquier verdura. Entonces, la acción a partir de ese preconcepto es, uy, me encontré un ping, me encontré un pendrive con $500.000, por ejemplo. Entonces, a partir de esa deformación ideal, ideal por la idea, uno genera determinado tipo de acciones. Y es cierto que las venimos arrastrando en muchísimos casos, porque acá pongo el desagradable caso de este tipo ordinario, pendenciero, bruto, porque es un preconcepto mío, pero para mí es bruto, pero por unanimidad. Entonces, ¿cómo arrastramos nosotros eso y en qué medida nuestros preconceptos pueden llegar a tener cierta, digamos, verosimilitud? Porque hay un montón de prejuicios, vayamos a la acción en todo caso. Por ejemplo, los Neandertal eran toscos, brutos, y por eso los Homo sapiens se impusieron a los Neandertal, y hoy dominamos la Tierra y los Neandertal desaparecieron por brutos, básicamente. Ese era un preconcepto hecho prejuicio. Hoy la ciencia nos muestra de que en mayor o menor medida todos tenemos genoma Neandertal también. Nosotros particularmente. Sí, sí. Nosotros, decir, los rubios. Los blancos. Tipo de... Sí, sí, porque claramente
el sapiens arrastra la herencia de rubio y de la piel pálida, digamos, a partir del Neandertal, o sea, no es un atributo básicamente sapiens, la rubiez y ese tipo de cuestiones. O sea, claramente ha habido un preconcepto establecido durante mucho tiempo, transformado en acción desde el discurso que asumía eso que hoy sabemos que de ninguna manera es de esa manera. Y de otra forma tenemos un montón de preconceptos y prejuicios que tienen que ver con, obviamente que tienen que ver con el racismo. De alguna manera está relacionado también con el tema de Neandertal y Sapiens. Es una forma muy clara de hacer racismo. Sí, siempre con una mala interpretación eso, porque viste que Obviamente. la pone la gente blanca como si fuese la máxima expresión de la raza humana y en se realidad se flechan en todos lados. Claro. Pero bueno, se atribuyen ese tipo de cuestiones que habilitan a partir del prejuicio, por suerte cada vez menos o cada vez muchísimo menos. Pero es cierto que sigue existiendo. Con respecto al tema racial, bueno, a mí me tocó estar en Sudáfrica en la época del apartheid, estuve en la época del post-apartheid, y estuvimos, no digo recientemente, pero fue cuando 2016 fue la última reunión, así que bueno, hace 10 años ya, por última vez en Sudáfrica. Y me tocó ver desde Gary Smith, que era un colega que teníamos allá, aparentemente una buena persona, uno tenía el trato de las reuniones, que cuando estábamos con Luciano, Charlie, en aquella época, cuando salíamos a algún lado, nos decía, si ven algún negro, paren y peguen la vuelta. Paren y peguen la vuelta. Y era ahora, stop and go back, stop and go back. Era todo, alertándonos con respecto a esa cuestión. Después, en la otra época, en el 97, ya se veía una especie de integración, obviamente con montones de chispazos y con montones de inconvenientes. Y en 2016, después de la reunión, nos fuimos ¿te acordás que fuimos a Santa Lucía? Sí. Al estuario de Santa Lucía, un lugar, realmente una ciudad muy linda, sobre el Índico sería, realmente bellísimas, las casas te hacían acordar a un paisaje de Florida, ¿viste? Casas de fin de semana, y resulta que había un estuario donde había, bueno, un montón de, obviamente, cocodrilo, que era lo que estábamos mirando, e hipopótamos. Pero me acuerdo las charlas con el propietario, obviamente blanco, de origen inglés. Sudáfrica tiene esa distribución, que toda la parte costera es más bien británica, y toda la parte central, Johannesburgo, Pretoria, es más bien african, o sea, de origen holandés, alemán. Y bueno, y en ese caso en particular, el propietario de la casa de huéspedes en la que estábamos, que era un lugar muy bonito también, nada de gran lujo, pero muy, muy lindo, todo el tiempo se quejaba de que el gobierno a los negros le daba todo. O sea, todos los planes sociales son para ellos, cuando vamos a pedir un trabajo, el trabajo se lo dan a ellos. Y vos mirabas algo que claramente era la rémora, el arrastre de un preconcepto antiguo y de un prejuicio aún vigente, porque vos lo veías a este muchacho blanco de origen británico, muy bien educado, en una muy buena posición, con una casa muy bonita, con un negocio relativamente próspero, y para él los supuestos beneficiados eran los que estaban en una situación que claramente no era como la de él. Entonces, el preconcepto y el prejuicio de arrastre sigue vigente, aunque en la evidencia no esté ocurriendo nada. Lo vemos en Europa ahora, con los problemas terribles raciales que están teniendo en Europa por las cuestiones de inmigración. Entonces vos tenés todos estos grupos, no exageremos para los grupos neonazis y todo eso, que es gente que está para mí totalmente enferma, pero sí montones de personas, montones de grupos, de gente
de origen, algún día podríamos hacer una editorial para discutir los orígenes, pero que se autopercibe, digamos, como de origen europeo, quejándose de, no, y ahora nosotros nos quedamos sin trabajo, no podemos conseguir trabajo porque vienen todos estos inmigrantes, la gente que viene de, obviamente, de Europa del Este, pero claramente también de Medio Oriente, de África también hay una fuerte inmigración. No hay nada más que ver la integración de los seleccionados europeos en este momento. O sea, los blancos son una anormalidad casi en la mayoría de los seleccionados europeos. De cualquier modo, cuando vos escuchás la queja y cuando escuchás la protesta porque por culpa de la inmigración no están consiguiendo trabajo, te encontrás con que los que se quejan de todo eso siguen teniendo acceso a seguros, siguen teniendo acceso a salud, en todo caso tienen compensaciones por falta de trabajo, seguro de desempleo, y aquellos que son supuestamente estos beneficiarios, de ninguna manera están recibiendo estos beneficios. Parcialmente algunos, hay una integración social, pero si uno tiene que mirar así y decir quiénes son los beneficiados y quiénes son los perjudicados, y clarísimamente los más perjudicados son los supuestos beneficiarios de esta cuestión. Me acuerdo, creo que alguna vez lo mencioné también, de lo que fueron las elecciones en el año 83, el proceso electoral aquí en Argentina. Siempre recuerdo un discurso de Olindo Felipe Vittel, que fue el candidato a vicepresidente por el peronismo, que la gente interpreta que esas elecciones el peronismo las perdió y la ganó Alfonsín por el cajón de Herminio Iglesias, que claramente a partir de un preconcepto y un prejuicio, Herminio Iglesias en un discurso quemó un cajón, un ataúd, obviamente ficticio, a escala, con un sello, con un cartel de la UCR. Quizás se dejó llevar un poco de más. Sí. Herminio Iglesias no era una persona caracterizada por su inteligencia y mucho menos por su formación democrática, digamos. Pero bueno, se le atribuye a él, es más, es una frase coloquial, del mismo Adorni se ha dicho en estos días, quemó un cajón. O sea, ya quemar el cajón queda como eso. Pero a mí lo que más me impresionó, lo de quemar el cajón fue terrible, está claro, y ayudó mucho al triunfo de Alfonsín. Pero el discurso de Vittel, más que quemar un cajón, fue, ¿cómo digo?, blanquear un preconcepto arraigado y convertido en prejuicio absoluto, porque en uno de esos discursos donde al político le arriman el micrófono y quiere hablar bien de algo, y bueno, salíamos de la época del proceso, época post-Malvinas también, la situación era bastante mala a nivel nacional, y Felipe Vittel, chaqueño, se descuelga con un discurso con eso de que porque Argentina, que con los recursos naturales que tenemos, porque tenemos todas las posibilidades, no es justo que nosotros estemos en esta situación, los recursos humanos, el sistema de educación que tiene la Argentina, un país que no tiene problemas religiosos de ningún tipo, la Argentina es un país que no tiene problemas raciales, no hay negros, dijo. O sea, ese fue el discurso de Olindo Felipe Vittel. Terrible, pero era nada más que blanquear una situación que estaba ahí, que estaba en estado de latencia. Y todavía hoy lo escuchamos en muchos ámbitos, en gente que conocemos, y vemos que no han desaparecido estas cuestiones. Y yo hablo del tema racial y hablo eventualmente del tema religioso, pero tenemos un montón de, los preconceptos y prejuicios por origen o por zona geográfica.
O sea, hablamos de los bolivianos, que hoy son un motor de desarrollo muy importante aquí en los alrededores de nuestra ciudad, con el tema de la zona de quintas, de la horticultura, y ya salidos de ese ámbito y totalmente integrados a la sociedad. Pero normalmente se ha expresado despectivamente y a nivel nacional también, que los tucumanos son ladrones, que los santiagueños son holgazanes, que los porteños, bueno, todos sabemos lo que son los porteños. Eso es verdad. Pero bueno, es lo que quiero decir. Arrastramos ese tipo de cuestiones, ese tipo de preconceptos y prejuicios que tienen que ver con lo sexual también, con las preferencias sexuales, con el movimiento LGTB, que antes de ninguna manera hubiese podido existir con la apertura que hoy existe. Ahora, que exista, que se hagan las marchas del orgullo, que lo tengamos cada vez más integrado, quiere decir que todos los preconceptos y prejuicios desaparecieron. No, de ninguna manera. La tenés a Mirta hablando, ya pidió muchas veces disculpas por eso, no estoy seguro de que se haya reformado, pero preguntándole a Piazza, que no es particularmente santo de mi devoción, por cuestiones más políticas que obviamente por sus preferencias sexuales, lo cual me parece bárbaro, pero que Mirta Legrand, nuestra máxima diva, le haya preguntado, porque estaba queriendo adoptar una criatura, pero ¿y no tenés miedo? Dos homosexuales, los dos homosexuales no van a violar a un chico, o sea, eso en un almuerzo de Mirta Legrand, o sea, entonces, ¿eso qué? Esos son preconceptos arraigados y ya convertidos claramente en prejuicios. Y después están los de clases altas, medias, bajas, lumpen. Uno tiene eso, yo le he dicho en esta columna, lumpen a Adorni, es un preconcepto, un prejuicio. Lo sostengo, pero bueno, uno tiene que asumir esas cuestiones que arrastra. Bueno, los políticos, los peronistas son todos ladrones, los macristas son todos autopercibidos como los dueños del planeta, el mejor equipo de los últimos 50 años, las profesiones, no tenemos prejuicios y preconceptos relacionados con las profesiones. Abogado, veterinario, o sea, somos los carniceros, los médicos son los matasanos. Entonces siempre tenemos esas cuestiones dando vuelta. Y por último, yo también incluiría los de la edad, ¿no? Mirá, el viejo ese que está, o no, sos muy joven para esto, o sea, para cualquier lado, ¿no? Todos venimos arrastrando estas cuestiones. Así que bueno, independientemente de que podemos condimentar algunas cosas más adelante con los mamarrachos de Adorni, a mí me gustaría que charlemos un poquito. Mirá, Charlie, te la regalo 22 minutos apenas diciendo tonterías, con varias interrupciones, digamos. ¿Qué preconceptos / prejuicios arrastramos y reconocemos en nosotros? Hay muchos que los tenemos y que probablemente ni sabemos que los tenemos.